Y Mateo 13, todo el capítulo de Mateo 13 está conformado por 7 parábolas y una final como aplicación de todo lo que nuestro Señor Jesús está hablando. 7 parábolas y una final como aplicación. En Mateo 13, Jesús dio 2 interpretaciones de estas 2 parábolas, y estas 2 interpretaciones son la de la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, y una porción un poco menor, la parábola de la red. Entonces Mateo 3 está conformado por 7 parábolas y una aplicación al final. Y me impresiona tanto cómo nuestro Señor Jesús habla de una manera muy clara, muy sencilla a través de las parábolas, para que podamos nosotros entender el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver no todas las parábolas, vamos a ver una parábola muy importante y que creo que muchos de ustedes ya la han leído alguna vez en su vida, ya la ha leído o la ha escuchado alguna vez en alguna predicación, pero hoy el Señor ha hablado a mi vida durante estos días acerca de esta parábola, porque hay una preocupación en mi vida, en mi corazón, de cómo la iglesia o de cómo los cristianos están viviendo. Y hay muchas preguntas en las personas que dicen, bueno, ¿cómo sabemos que esa persona es cristiana? ¿Cómo sabemos que esa persona es un hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que esa persona es un verdadero cristiano? Porque hoy en día hay mucha gente que se dice llamarse cristiano. Y de una manera muy clara y muy sencilla me dice el Señor, ve a mi palabra y yo te voy a mostrar quién es un verdadero cristiano. No solamente un verdadero cristiano, sino un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús. Hay muchos cristianos, hay muchos que se dicen llamar cristianos, pero Dios dijo que Él necesita discípulos, no solamente cristianos. Amén. Vamos a leer la parábola del sembrador que está en Mateo 13. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Cuántas cosas? Muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos de aquí tienen oídos? ¿Cuántos? Todos tenemos oídos. Pero el Señor no está hablando de nuestros oídos físicos.
está hablando de nuestros oídos espirituales. Está hablando de que seamos, que podamos tener nuestros sentidos agudos, nuestros sentidos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Entonces, me gusta porque nuestro Señor Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y de este final de esta parábola, también hay otros finales semejantes cuando habla en Apocalipsis también. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo espero que en esta mañana usted abra sus oídos espirituales. Pero, ¿qué es una parábola? Muchas de las veces yo me preguntaba cuando recientemente venía a la congregación y decía, bueno, ¿qué es una parábola? Y es factible preguntar, bueno, ¿qué es una parábola? Algunos de ustedes en alguna ocasión les van a preguntar qué es una parábola. Entonces vamos a definir qué es una parábola. Eran narraciones plausibles mediante las cuales Jesús transmitía la verdad espiritual por comparaciones. Esta forma de enseñanza en su aplicación de las palabras superó ampliamente a todo otro maestro por su eficacia y por la profundidad de la verdad que contenía. Entonces, una parábola, cuando usted lee en la palabra de Dios, es una comparación, es una verdad. Es una verdad de Dios, es una verdad profunda de Dios. Por muy pequeña que sea la parábola, ahí hay un mensaje de Dios para nuestra vida. Hay un mensaje de Dios para nuestra vida. Por eso es de suma importancia que usted tome su Biblia y lea los evangelios. Lea los evangelios desde el primer capítulo hasta el final y ponga atención. Y aún le pida en oración a Dios que le muestre lo que está hablando esa parábola, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aprender a través de esta parábola, de esta comparación que nuestro Señor Jesús hace con el sembrador. Y todos tenemos conocimiento de quién es un sembrador, ¿verdad? Todos tenemos conocimiento de qué es un sembrador. Y es que Dios, sabiendo nuestras limitaciones, nuestra mente finita, Dios se humilla para que podamos entender, para que podamos comprender, para que podamos nosotros percibir y recibir el mensaje que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso me emociona, me impresiona también a la vez, porque con tan sencillas comparaciones, con tan sencillas palabras, Dios quiere que podamos entender para qué nosotros fuimos creados. Fuimos creados con un propósito. Tú fuiste creado con un propósito. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Amén. Entonces, ya leímos la parábola del sembrador, pero ahora vamos a leer su interpretación de la parábola del sembrador. ¿Ok? Sígame conmigo en Mateo 13, 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Dice, oíd. Jesús les dice a la gente que está ahí y aún a sus discípulos, oíd. Y en esta mañana yo les digo, oíd con atención, escuchen la interpretación o la explicación que el mismo Jesús da de esta parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La pregunta es, si yo pudiera ya terminar aquí, ya los despediría. Vamos a hacer una oración. Vámonos ya, porque ya les di a conocer la parábola del sembrador y ya les di la explicación. Bueno, yo no, Jesús. Y yo solamente leí lo que Jesús explicó. Pero aún así, es importante, amado hermano, amada hermana, que usted pregunte, así como los discípulos se atrevieron a preguntarle al maestro. Hemos predicado muchos mensajes acerca de la revelación de Jesús el Cristo. Hemos enseñado lecciones. Y usted necesita preguntar algo que no le ha quedado claro, porque es válido. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Pregunte al pastor, pregunte a Osvaldo, pregúnteme a mí, pregúntele a la pastora, pregúntele a mi esposa, pregúntele a los que están dando el movimiento de la palabra, porque hay cosas en las que nosotros nos preguntamos, pero no queremos preguntar. Entonces es importante que usted pregunte. El propósito de las parábolas, Mateo 13:10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Qué atrevidos, ¿verdad? Esos discípulos. ¿Por qué les hablas por parábolas? Entonces Jesús respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Hay dos grupos de personas que menciona Jesús en lo que acabamos de leer. Hay dos grupos de personas. Yo no sé si usted lo nota, pero hay dos grupos. A vosotros, los discípulos, mas a ellos, la multitud, la gente, no les es dado, pero a los discípulos les es dado. Aquí hay una enseñanza, amados hermanos. Los discípulos tienen intimidad con el maestro. Los discípulos se acercan con el maestro. Los discípulos oyen la palabra del maestro. Y si no entienden, le preguntan. Los discípulos están con hambre y con sed de escuchar al maestro, las palabras del maestro. ¿Simplemente quieren escuchar? ¿Simplemente quieren saber? No, quieren profundizar en aquel mensaje que el maestro les está dando. La gente solamente escucha. La gente tiene rapidez de ir a lo que sigue, a sus ocupaciones. La gente tiene hambre de comida,
tiene hambre de hacer otras muchas más cosas, le preocupan otras muchas más cosas, y por eso la gente se va y no pregunta. La gente se queda con sus muchas dudas, la gente se queda, la multitud se va. Pero los discípulos se acercan al maestro y le preguntan: amados, aquí hay discípulos y aquí hay multitud. Deseamos que seas discípulo, que tengas un oído sensible a la voz de Dios. Pero también vemos en la parábola del sembrador 4 tipos de hombres. 4 tipos de hombres. Y hablo de hombre en general. Y vamos a ver estos 4 tipos de hombres. Número 1, los de junto al camino. ¿Verdad que sí? Junto al camino. Número 2, pedregales. Número 3, espinos. Y número 4, la buena tierra. 4 tipos de personas, 4 tipos de cristianos. Bueno, ahora, número 1, los de junto al camino. Dice, fíjense, vamos a ver las características, vamos a ver los rasgos, vamos a ver los aspectos que contiene cada una de estas personas. Y en esta sencilla parábola que el maestro les habla, ellos pueden identificar, y yo puedo identificarme cuál soy, quién soy en esta parábola, de una manera muy clara, de una manera muy sencilla, pero a la vez profunda en nuestras vidas. Necesitamos saber dónde estamos parados, necesitamos saber dónde estamos ubicados, dónde está ubicada mi vida en relación con Dios, en relación con lo que Dios es para mi vida. Dice, junto al camino, dice ahí la escritura, ¿verdad? Son los que oyen, pero no entienden. Lo que fue sembrado en su corazón, dice que viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Satanás viene y roba. ¿Mediante qué? Mediante sus agentes, que son las aves. Las aves comieron la semilla que cayó junto al camino. Este hombre o este tipo de personas es insensible a la voz de Dios. Este hombre tiene oídos, pero no quiere oír. Este hombre escucha, pero como decimos, ¿verdad? Decía mi abuelita, le entra por uno y le sale por el otro. Le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, yo le invito hoy, hermano, que a usted le entre y se tape para que no le salga. ¿Sí? Algo muy sencillo. La comieron. ¿Quiénes? Las aves, los agentes. Comieron la palabra. Rápidamente. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque se deben de discernir espiritualmente. Juan 20:31. Estas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es que no lo entiendo, hermano. Es que estás escuchando, estás oyendo pesadamente. Y ahorita vamos a ver un poquito más eso. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay muchas personas, no de este lugar, de otros lugares, pero hay muchas personas, ¿sí?, que se les habla el evangelio, que se les habla la palabra, y que vienen las aves, son insensibles a la voz de Dios, escuchan, pero inmediatamente las aves vienen
y comen esa palabra. ¿Quién es el malo? Dijimos que era ¿quién? Satanás. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerden una cosa, que el diablo no descansa. Él trabaja las 24 horas. Porque él hace una obra. Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Satanás viene a hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Ese es el propósito, de robarte la palabra, de robarte la revelación, de robarte el mensaje que Dios está trayendo a tu vida, de ponerte duda, de ponerte desánimo, y lo hace continuamente y constantemente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Constantemente leer la palabra de Dios, constantemente orar, constantemente alabar, constantemente adorar. Porque el diablo no perdona. El diablo no te va a perdonar. El diablo no está jugando. El diablo destruye. El diablo mata. El diablo viene a hurtar, a robar. Y muchos de nosotros estamos jugando en nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros estamos dispersos, estamos distraídos, no estamos enfocados, no estamos centrados, no estamos ubicados. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, hermanos. Ya lo hemos platicado mucho, ya lo hemos dicho mucho desde aquí. Pero necesitamos hacer algo en nuestras vidas. No solamente saber, sino hacer en nuestras vidas. Hacer en nuestras vidas. Porque ustedes, cuando se levantaron, se vieron al espejo, se vieron muy guapos o guapas, se peinaron, ¿verdad? Pero después que sale, dice Santiago, ya no se acuerda de cómo es. Usted puede venir a la congregación, escuchar una palabra y olvidarse de ella. Y rápidamente el diablo le roba la bendición, le roba la palabra, le roba la revelación que vino a su vida. Usted tiene que afirmarse en la palabra de Dios. Pedregales, número 2, pedregales. Bueno, los aspectos, los rasgos, las características de este hombre, dice que oye la palabra. Dice, vamos a leer Mateo 13:20, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, se alegra, es entusiasta, se alegra demasiado. Sí, yo creo que Jesús es mi Señor, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo creo en Él, llora, hace muchas cosas, ¿verdad? Es emocionante recibir la palabra de Dios. Este hombre es emotivo, ¿verdad? Es entusiasta. Pero dice ahí adelantito, dice 20, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al venir la aflicción, al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él pudo sostenerme. No es que yo haya tenido fuerzas, pero cuando yo recibí la palabra de Dios, vinieron aflicciones, vinieron persecuciones desde dentro de mi casa, desde dentro de mis propias familias, de mis propios hermanos y hermanas, ¿verdad? Al grado de que mi madre, que estaba enferma, me echaron a mí la culpa porque yo me había cambiado. Ellos dicen de religión, ¿verdad?
pues ellos no entendían muchas cosas. Pero a mí me culparon de que mi madre estuviera enferma de esa manera. Aflicción. Y decían muchas cosas en contra de mí. Pero no hice caso de eso. Me planté firme, me planté en la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios. Y bueno, aquí estoy. Aleluya. Entonces, las características de este pedregal es que es un oyente superficial. Y cuando nosotros vamos a compartir el evangelio, hay gente que escucha el mensaje superficialmente. Hay gente que nos dicen, qué bueno lo que estás haciendo. No, es algo tremendo lo que tú estás haciendo. Te aplaudo lo que tú haces. Y me emociona tanto que sigas así. Sí, pero el mensaje es que te arrepientas, hermano. Que te arrepientas tú, joven, señorita, hombre, mujer. Que te arrepientas, es para ti la palabra. Pero dice que no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Hermano, necesitamos que la palabra de Dios en nuestras vidas tome profundidad. El mensaje, cada mensaje, tenemos que escucharlo con mucha atención y poder caminar en esa revelación que Dios te está dando a ti, en esa exhortación que Dios te está dando a ti, en ese redarguir de tu vida que Dios te está dando a ti, porque de muchas maneras Dios nos habla a cada uno de nosotros. En muchas áreas de nuestra vida necesitamos ordenar nuestra vida. Necesitamos caminar en la palabra de Dios. Yo sé que cada palabra que se predica en este domingo a nosotros, Dios nos habla. ¿Qué haces con lo que Dios te está hablando? ¿Estás poniendo en práctica? ¿Estás tomando la iniciativa de hacer algo en tu vida? ¿Por tu familia, por los tuyos? Eso es lo importante. Lo importante no es venir y escuchar un mensaje y salirnos igual. Lo importante es que nosotros trascendamos, es que nosotros cambiemos, es que nosotros podamos ser transformados a la imagen del varón perfecto. Que la obra de Dios que ha comenzado en nosotros, Él esté perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Mientras estamos en esta carne, necesitamos necesitamos someterla a la obediencia, al plan de Dios, a los propósitos de Dios. Por eso Pablo decía, yo cada día muero a esta carne. Yo cada día lucho, yo cada día peleo, yo cada día someto mi carne. Yo no peleo como a la aventura, yo no peleo como si estuviera dando golpes al aire. Yo doy golpes efectivos. Y tú tienes que dar golpes efectivos en tu vida. Si eres una persona dada a la mentira, trabaja ahí. Si eres una persona dada al chisme, trabaja ahí en tu vida. Si eres una persona que eres muy ociosa, trabaja en la ociosidad. Y muchas otras cosas. Pero cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida ordenar algo en nuestras vidas. Y eso lo ordena el Señor, si tú lo deseas, si tú quieres. Espinos. Número 3, espinos. Ahí en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. O sea, no da fruto, no tiene fruto. Aparentemente leemos que es algo muy sencillo.
pero es algo difícil de recibir, porque estos espinos es el retrato de un hombre embargado de afanes y de intereses mundanos. Es un retrato perfecto, porque Jesús conoce nuestros corazones, porque Él conoce lo profundo de tu corazón. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu caminar, Él conoce lo que hay en tu corazón. Y nosotros conocemos los frutos. Ustedes conocen mis frutos. Yo me puedo enojar. Este es muy enojón, ¿verdad? Son frutos. Y podemos de alguna manera criticar a una persona porque es muy enojón, o es muy alegre, o es muy pasivo, no habla mucho, ¿verdad? Esos son nuestros frutitos, ¿verdad? Que de repente dice, ay, mira, ese no habla, ese es bien portado, bien serio. Ah, pero no lo conocen cuando habla, ¿verdad? Cuando habla, ¿verdad? Cuando se enoja, no hay quien lo pare, ¿verdad? Muy seriecito, pero que lo compre el que no lo conozca, no sé cómo va el dicho ahí, ¿verdad? Retrato de un hombre embargado de afanes y de intereses mundanos. Oye la palabra, todos oyen la palabra, hasta ahorita todos están escuchando, todos están oyendo la palabra. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Primera de Timoteo 6, 17 y 18, por favor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Las cuales son qué? Inciertas. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Más bien dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. Amados, cuidado con las riquezas, cuidado con los afanes de esta vida, porque ahogan la palabra, ahogan tu comunión con Dios, ahogan tu relación con Dios. ¿Las riquezas son malas? No. ¿Que las riquezas te posean a ti? Sí. ¿Que tomen control de tu vida? Sí. ¿Que sean tu prioridad en tu vida? Sí. Yo escuché una vez a un hombre, dice, yo quiero hacer dinero. Pobrecito, ¿verdad? Hay una palabra muy sencilla de parte de nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Porque tu alma está en juego. Las riquezas son inciertas. No estamos en contra, una vez más, de que tengas tu carro, tu casa, tu residencia, lo que tengas. No estamos en contra de eso. Pero un día, quiero que sepas, te lo vuelvo a recordar, son inciertas. Un día van a ser destruidas, quemadas. Todos tus esfuerzos por querer alcanzar, por querer obtener, porque ese es tu propósito mayor. Cuando nuestro propósito mayor, hermanos, es el cielo. Nuestro propósito mayor es la vida eterna. Colosenses 3 dice que si nosotros pues habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de abajo. Dice de arriba.
no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El propósito de tu vida es que busques las cosas eternas. Busques hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corroen. Ahí necesitamos edificar nuestra vida. Tu vida ya no le pertenece, ya no eres ciudadano mexicano, eres ciudadano celestial. Eres ciudadano del cielo, no eres ciudadano de la tierra, eres ciudadano de los cielos. Ese es el propósito de mi vida. Yo no sé de tu vida, pero de mi vida el propósito es compartir el evangelio, es llevar la vida eterna a quien no la tiene. Mi afán es que la multitud sea salva. Es que la multitud conozca a Jesús, quien es el Cristo, nuestro verdadero Rey, sacerdote y profeta, quien resolvió todos los problemas perfectamente y eternamente en la cruz del Calvario. Ese es mi deseo, ese es mi afán, ese es mi propósito. Y cada día nos despertamos. ¿Quién escuchará este mensaje? ¿Quién oirá? ¿Quién será la buena tierra? ¿Quién será el digno? ¿Quién escuchará este mensaje? ¿Cuántos creerán? Si tú te levantas con el propósito de hacer dinero, revisa tu vida. Si tú te levantas con el propósito de operar en este cosmos, en esta tierra, revisa tu vida, amado hermano. Revisemos nuestra vida. Hebreos 11:26. Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Moisés, del gran profeta de Dios, del siervo de Dios. Él rehusó llamarse o ser hijo de la hija de Faraón, rehusó a sus derechos, rehusó a las riquezas. Dijo: no, yo no quiero los tesoros de los egipcios, yo no quiero los tesoros del mundo. ¿Tú quieres los tesoros? La pregunta es: ¿tú quieres los tesoros del mundo? ¿No quieres los tesoros de Cristo? ¿No quieres la riqueza, la profundidad, la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo? Es lo que yo quiero, es lo que yo deseo en mi vida. ¿Dónde está puesta tu mirada? Yo te pregunto el día de hoy. Sé que has escuchado de esta revelación de Jesús el Cristo, pero ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Sigue puesta tu mirada en la tierra, en las cosas de la tierra? ¿O tu mirada está puesta en el galardón? ¿O en el galardón de la tierra o en el galardón del cielo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el Cristo. Ahí yo tengo mi mirada, ahí yo he puesto mi mirada, ahí está mi galardón. Y yo estoy caminando. Pablo dijo: no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo tenía claro lo que él había recibido. ¿Y qué había recibido Pablo? Había recibido la revelación del Cristo. Él lo tenía completamente claro. Él no estaba dudando nadita. Él no se extravió, él no se desvió. Él tenía su mirada puesta en el galardón. Y ya ahí en Timoteo dice: por lo demás me está preparada la corona de justicia que me dará aquel día el juez justo. Voy a recibir una corona. ¿Tú estás para recibir una corona? ¿Tu vida está puesta en el galardón? ¿Tu mirada está puesta en el galardón? De antemano tenemos compromisos, tenemos muchas cosas
Yo necesito que mi nieto crezca para correr con él y jugar y ganarle al fútbol. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Pero yo no sé si vaya a llegar ese día, que yo quiero que llegue, pero si no llega, bueno, yo tengo mi mirada en el galardón. Yo tengo ahí puesta mi mirada. Ayer fuimos a compartir a Arandas, Jalisco, a un pastor. Y claro, no vi a mi nieto ayer en todo el día, no lo vi. Ahí estaba chillando en la noche, ¿verdad? No se crean. Le dije, mándame una foto. Ahí está pues la foto, papá. Dice mi hija, ¿verdad? Ya toda mordorra. Bueno, ahí está la foto. Me mandó un videíto. Y ya, ay, cómo lo quiero, ¿verdad? Pero mi galardón, mi mirada no está en mi nietecito. Mi mirada está puesta en el galardón, en Jesús, quien es el Cristo. Ahí está nuestra mirada. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Las riquezas de conocerle, de saber, de poder experimentar, de vivir en su presencia, de caminar con Él, de llorar con Jesús, de reír con Jesús, de alegrarnos con Jesús, de gozarnos con Jesús, de caminar con Él a lo ancho y a lo ancho y a lo ¿qué? A largo de esta nación de México, para proclamar las riquezas de Jesús, quien es el Cristo. Esas riquezas que llenan mi vida. Las riquezas del mundo te van a llenar momentáneamente, van a ser perecederas esas riquezas, pero la riqueza de poder tener una experiencia con el Hijo de Dios, con el Cristo de Dios, ahí es todo, es toda nuestra vida. El salmista dijo, una cosa he deseado, y esa buscaré, estar todos los días de mi vida. ¿Cuántos? Todos los días de mi vida. Estar todos los días de mi vida en su presencia, para inquirir en su tabernáculo, para inquirir en su intimidad, para tocar su corazón, para estar delante de Él. Qué pasión de los salmistas, qué pasión del salmista. En otra porción dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Hay un canto que dice que estoy desesperado, ¿verdad? Estoy desesperado por verte, estoy desesperado por tocarte, estoy desesperado por estar en tu presencia. Oh, si así, amado, fuera tu desesperación cuando vas a cierto lugar. Preparas con anticipación, tienes las ganas, tienes el deseo, estás desesperado por llegar a aquel lugar, ser el primero en llegar al estadio, ser el primero en llegar a la boda, ser el primero en llegar a aquellas vacaciones, a aquel lugar que estás planeando. Que esa desesperación pudieras trasladarla con el amado. Que esa desesperación pudieras trasladarla en la presencia de Dios. Que esa desesperación pudieras trasladarla hoy, el día domingo, para estar con Él, para hablar con Él, para adorarle, para exaltarle, para reconocerle que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y que nada podemos sin Él. Nada podemos sin Él. Separado, nada podemos sin Él. Esas son las riquezas de su gloria. Por eso Moisés dijo, no, yo rehúso a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Yo rehúso a los tesoros de los egipcios. Buena tierra, número 4, buena tierra. Mateo 13. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende,
la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra da fruto. Juan 15 del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. La clave es permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ya 3 veces Jesús habló: permaneced. Permaneced en mí. Si no permanece en la vid, si no permanecéis en mí. La clave, hermanos, es permanecer en Cristo. La clave es estar con Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Tú has nacido de Dios? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? Entonces tú debes de permanecer en Él. Número 5 dice: yo soy la vid. Yo soy la vid. Jesús está enseñando. Y vosotros sois los pámpanos. Otra vez, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿No te da miedo? ¿No te da pavor? ¿No te da terror? Debería. Esto es muy serio. Permanecer en Jesús o no permanecer en Jesús. El hecho de que tú vengas a este lugar, el hecho de que tú alabes, que adores, que diezmes, que ofrendes, todo eso es bueno, pero no te garantiza que vas a estar con Jesús. Si oyes su palabra, si tienes un corazón sensible, si escuchas con oídos agudos la voz del Espíritu Santo y además haces la voluntad del Padre, podrás permanecer en Él hasta el día de su venida, hasta que Él venga. No es solamente un día, un mes, un año. Yo ya tengo 30 años de caminar con el Señor y ha sido un deleite, ha sido un gozo caminar en la palabra de Dios. Me ha dado tanto el Señor y también no me ha dado lo que le he pedido, no importa. Y ahora con más razón que tenemos la revelación de quién es Jesús el Cristo, el problema ya no es problema. Ahora con mayor razón. Ahora con mayor razón. Número 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cómo está tu vida? La pregunta es: ¿cómo está tu vida? ¿Arde en pasión por la predicación del Evangelio? ¿Arde en pasión por estar en la presencia de Dios? Pablo dijo que su vida
la tenía, o todos los títulos que él tenía, los tenía por basura, para ganar el conocimiento de la excelencia del amor de Cristo. ¿Amas tus títulos? ¿Hablas cuando deberías de hablar? ¿O callas cuando deberías de hablar? Esa persona que está enfrente de ti, tu amigo, tu familiar, tu pariente, lo que sea, esa persona está separada de Dios. Esa persona necesita de la vida eterna. Esa persona necesita que tú le comuniques el evangelio. ¿Eres un atalaya? ¿Eres uno aquel que avisa del mal que viene? ¿Somos atalayas, aquellos que vigilamos, aquellos que levantamos la voz? ¿O somos hombres y mujeres que nos reservamos por cuidar nuestro estatus, por cuidar nuestra apariencia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? Dice que la buena tierra, esta buena tierra dio fruto. Dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Oye y entiende la palabra y da fruto. Oye y entiende el evangelio y da fruto. Habla el evangelio, predica el evangelio. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesús el Cristo, que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: te encarezco, te pongo, yo me quito, pero te pongo entre Dios y tú, entre Dios y tú. Te encarezco delante de Dios, encararlo. Que prediques la palabra, que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesús el Cristo, que prediques. Que prediquemos, hermanos, la palabra de Dios. Que lo hagamos con pasión, con fervor. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una indicación de que esta sencilla historia, ¿cuál? La del sembrador, es esta indicación de que esta sencilla historia no requiere de mucha explicación. Por eso Jesús les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Oídos espirituales. Oídos espirituales. Bueno, hermanos, el oído es tan importante que necesitamos escuchar claramente lo que el Espíritu nos está hablando hoy en esta mañana, hoy en este día. Éxodo 21 del 5 al 6 dice, está hablando leyes sobre los esclavos. Leyes sobre los esclavos. Dice el 5, versículo 5 dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. ¿Esto qué significa? Había un tiempo de servicio de este siervo, de este esclavo que estaba, valga la redundancia, sirviendo a su amo, pero él había decidido, ¿verdad?, que su esposa, sus hijos, su propia vida iban a estar con él. Y para eso lo llevaban, como ya lo leímos, a la puerta y le horadaban el oído para que estuviera con su amo para siempre. Prefería quedarse con su señor. Por eso él dijo: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Pues es un tipo de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que nosotros necesitamos estar cerca de nuestro amo y Señor de nuestra vida.
Y necesitamos estar todos los días para escuchar su voz, mañana tras mañana, para tener lengua de sabios, para poder responder a las personas, para tener un corazón entendido de lo que Dios nos quiere hablar. Necesitamos oír la voz de nuestro Señor, la voz del Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón. Amén. Necesitamos quitar la cerilla de nuestro oído, hablando espiritualmente. Y no oímos la voz de Dios porque estamos escuchando otras voces. Estamos escuchando otras voces. Estamos escuchando música del mundo. Estamos escuchando en nuestros círculos palabras inadecuadas. Nos estamos contaminando con el mundo. Y por eso no escuchamos la voz de Dios. Es que no escucho la voz de Dios. Es que no entiendo la palabra. No, pues es que no la lees. Es que no escuchas la música de Dios, la alabanza, la adoración. Es que, hermanos, tenemos que poner atención esto en nuestras vidas. El sembrador de la parábola era Cristo. Él era el sembrador, el propio Cristo, y quienes lo representan. Nosotros ahora vamos a ser sembradores. Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora eres tú y yo la esperanza para este mundo que muere, para este mundo que está asfixiándose en sus múltiples problemas. Están separados de Dios. Y tú y yo, como dice Colosenses, somos la esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La palabra del reino que menciona la parábola del sembrador es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Como conclusión, los discípulos que habían recibido no solo las parábolas, sino las normas para interpretarlas, mostraron haber comprendido la enseñanza. Entonces Jesús comparó la posición de ellos como escribas y doctos, maestros e intérpretes de la verdad de Dios, con la de un eficiente padre de familia que cuenta con un rico tesoro para la ejecución de sus funciones. Mateo 13:51 dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Wow. Yo les pregunto: ¿habéis entendido todas estas cosas? Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. Antiguas verdades atesoradas en el Antiguo Testamento y verdades nuevas como las que estas parábolas se les revelaba. Hermanos, antiguas verdades. El Antiguo Testamento habla del Mesías en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés. Antiguas verdades atesoradas, ahí están escondidas. Ahí no nos habíamos dado cuenta, o si nos habíamos dado cuenta, no habíamos experimentado con claridad todo lo que hablaba el Antiguo Testamento. Pero debemos atesorar todo eso que ahora podemos saber y que no vamos a poder alcanzar todo el conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice que proseguiremos en conocerle a Dios, ¿verdad? Y dice: y verdades nuevas como las que en estas parábolas se les revelaba. ¿En cuáles parábolas? En estas parábolas de Mateo 13, que les encargo que lean en su casa y que Dios esté revelando a sus vidas. Dios ha revelado que Jesús es el Cristo a nuestras vidas, verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, quien ha terminado todo problema con su muerte y su resurrección. Juan 19:30, Él dijo: consumado es.
Ahora el problema ya no es problema. Ahora nosotros necesitamos caminar en las verdades de Dios, atesorando lo que está en el Antiguo Testamento y lo que se ha revelado en el Nuevo Testamento, que es Cristo el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ponte de pie y vamos a orar.